Bienvenidos a Conversaciones por la Amazonía que queremos. Mi nombre es Alejandra González y en este episodio estaré conversando con Lilian Painter, autora líder del panel científico por la Amazonía y directora de Wildlife Conservation Society Bolivia, quien nos hablará sobre lo que ha aprendido de su trabajo en la ciencia y la conservación. Mi nombre es Alejandra González y soy miembro del Comité Asesor Juvenil del Panel Científico por la Amazonía. Soy de Bolivia, economista con una maestría en Economía Ambiental y Cambio Climático de la London School of Economics. Tengo experiencia en desarrollo sostenible, financiamiento climático y deforestación. Actualmente soy coordinadora de proyectos en Conservation Strategy Fund en Bolivia. He colaborado con organizaciones nacionales e internacionales y participé como panelista en foros de juventud, sostenibilidad y foros climáticos como la COP29. Hoy tenemos el honor de conversar con la doctora Lilian Painter, autora líder del panel científico por la Amazonía, quien desde 2005 dirige el programa de Bolivia de la Wildlife Conservation Society. Lilian Painter, también boliviana, es una profesional de la conservación con un doctorado en Ecología del Comportamiento por la Universidad de Liverpool en Reino Unido. Se ha enfocado en integrar perspectivas y esfuerzos locales, nacionales y regionales para lograr beneficios tangibles, tanto para la naturaleza como para las personas. Fue autora principal de la evaluación de escenarios y modelos de la IBES. En 2017 fue investigadora visitante de la Dorothy McCluskey en Conservación en la Escuela de Silvicultura y Estudios Ambientales de Yale. Su experiencia incluye planificación estratégica de la conservación, manejo de fauna silvestre y recursos naturales, gestión territorial indígena y gestión de áreas protegidas. Lilian, bienvenida y gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Alejandra. Para mí siempre es un gusto hablar sobre la Amazonía y, por supuesto, hablar sobre la juventud, ¿no? Entonces, este espacio me parece súper importante para apoyar al panel científico para la Amazonía y especialmente al Comité Asesor Juvenil de ese panel. Muchas gracias, Lilian. Queremos conocerte y para arrancar con nuestra conversación, nos gustaría saber cuándo y cómo nació tu interés por la ciencia, por la Amazonía y si es que hubo algún momento en específico de tu vida que te llevó a tomar este camino. Ya. El interés por la ciencia fue en colegio. Siempre me gustaba el área científica, excepto física, pero el resto de las ciencias me gustaban. Y luego, pensé que iba a ir por la vía más de parasitología, enfermedades tropicales, pero en la universidad, y me metí a biología como parte de esa ruta. Y en la universidad vinieron a visitarnos y estaban ofreciendo financiamientos para investigadores, grupos de investigadores jóvenes. Entre un grupo de amigos decidimos, sería interesante hacer una investigación en algún área rural de manera conjunta. Y yo fui a visitar a la Academia Nacional de Ciencias aquí en La Paz y hablé con el personal ahí y me dijeron que sería interesante que hiciéramos una investigación sobre el pecarí de labio blanco o chancho de tropa, como lo llamamos aquí en Bolivia, o huangana en Perú, y de evaluar su densidad poblacional en la estación biológica del Beni. Y fui a hacer una evaluación previa para ver que nomás era un chancho de tropa, cómo podíamos hacer eso. Y luego volvimos con el equipo, con el grupo de amigos, ¿no? Para hacer esa evaluación. Antes de venir también me reuní con un especialista en pecarís de labio blanco que después fue mi primer jefe, Andrew Tabor, y él me dio asesoría sobre cómo podíamos hacer la investigación, ¿no? Y fui a la estación biológica del Beni junto con mis amigos y me enamoré porque nunca había pasado tanto tiempo en un bosque tropical acampando. Durante como 2 meses estuvimos haciendo el estudio y nos acompañaron además 2 guías de chimanes de la comunidad de 08
que tuvieron que enseñarnos a caminar, ¿no? Sobre todo a mí, porque caminaba como anta, hacía mucho ruido, entonces se aburrieron de mi falta de capacidad de movimiento en el monte y me enseñaron a moverme en el monte y el trabajo con los chanchos de tropa fue un vehículo para mirar al bosque de una manera muy integral, porque no solamente es una especie que es parte fundamental del bosque y se la conoce como arquitectos del bosque, ¿no? Porque van en grupos de cientos de animales que van limpiando el sotobosque, dispersan semillas, también son depredadores de semillas, son herbívoros, o sea, realmente cambian el bosque cuando pasan por ahí, controlan las especies que pueden ser súper dominantes, digamos, y también son muy importantes para las poblaciones indígenas, porque son una de sus presas favoritas, ¿no? Entonces, esa experiencia fue muy interesante para mirar el bosque de una manera integral, ¿no? La relación entre la fauna y la flora, pero también la relación entre biodiversidad y poblaciones indígenas, ¿no? Claro. Y también el conocimiento indígena, ¿no? Que me pareció desde ese momento fundamental y complementario a lo que nosotros estábamos tratando de hacer desde nuestro enfoque científico. Entonces, claro, por ahí fue la entrada a la temática. Bueno, y gracias a esa experiencia no te enfocaste solo en enfermedades tropicales. Exacto. Y bueno, te tenemos acá. Mi experiencia es un poco, bastante distinta. Yo no tuve la oportunidad de como que vivenciar una experiencia con los bosques como tal. Cuando cambié mi experiencia de economía hacia la economía ambiental, te la comparto un poquito que... Bueno, yo estaba en una disyuntiva en qué hacer de tesis de licenciatura. Uh-huh. Era justo el año 2016 cuando hubo el tema de la crisis del agua. Uh-huh. Y para mí fue muy impactante. Justo ese semestre estaba llevando la materia de economía ambiental en la universidad. Y como que me impactó tanto el tema de no tener agua, no entendía por qué, me puse a investigar. Y bueno, hoy en día es como que mucho más conocido el tema de los ríos verdes, de que, gracias a los bosques existen las lluvias. Gran parte de la lluvia de los Andes proviene de la Amazonía. Y bueno, en ese entonces no era tan claro ese conocimiento, me puse a investigar un poco más y decidí hacer mi tesis en intentar estimar cuáles son los costos de la deforestación. Uh-huh. Y uno de los costos obviamente era la variación del ciclo hidrológico, ¿no? Pero me hubiese gustado tener la experiencia de vivir esa vivencia con comunidades indígenas y que bueno. La siguiente pregunta que te tenemos es, tienes más de 20 años trabajando en el programa de Bolivia para la WCS y nos gustaría que nos puedas contar sobre cómo ha sido para ti esta experiencia. No sé si tienes alguna anécdota del tiempo que estás acá para contarnos. Ya, capaz la cosa más fundamental que pasó y que guió todo el trabajo durante estos 20 años es que acabábamos de concluir los doctorados, yo y mi esposo, y volvimos y teníamos como desafío el abrir el trabajo de WCS en el norte de La Paz, alrededor del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi. Y lo primero que hicimos los primeros 6 meses fue caminar, viajar, conocer, ¿no? Un área tan extensa. Y en uno de esos viajes pasamos por el límite este de esta área protegida a lo largo de la carretera San Buenaventura-Ixiamas y paramos en Tumupasa, que es el centro del pueblo indígena Tacana, donde queda su oficina. Y nos entrevistamos con los dirigentes ahí, Adolfo Chávez y Celín Quenevo, y
desde nuestra visión, ¿no? Pensábamos, ok, ¿qué podíamos hacer? ¿Qué trabajo podíamos hacer buscando beneficios para las comunidades indígenas? Claro. Y desde nuestra perspectiva de ecólogos, lo que pensábamos es, bueno, vamos a trabajar para evaluar junto con ellos la sostenibilidad de su casa de subsistencia. Y les planteamos eso. Y ellos nos dijeron, bueno, suena muy interesante, queremos hacer un manejo sostenible de la cacería, pero ¿de qué sirve que nosotros cuidemos a los animales en nuestras comunidades si no tenemos los derechos sobre esos territorios? Porque estaban iniciando el proceso de saneamiento de tierras de su demanda territorial. Y su lógica era muy clara, no había cómo refutar que lo que estábamos planteando nosotros era totalmente inútil, claro, si es que no se lograba consolidar los derechos territoriales, claro, del primero pueblo los tacán. Derechos de propiedad, claro. Sí. Entonces, eso nos abrió un trabajo mucho más amplio, donde tuvimos que buscar, obviamente porque éramos ecólogos con cero experiencia en temas de saneamiento de tierras y todo el tema indígena, y bueno, buscamos aliados que pudieran orientarnos y profesionales expertos en esos temas, y eso fue el inicio de lo que es un programa integral y complementario que busca la conservación a escala paisaje para lograr beneficios para la biodiversidad, pero también el respeto de los derechos territoriales y beneficios para las comunidades locales. Qué lindo. Sí, bueno, justamente para hacer asignaciones presupuestarias o análisis económicos, siempre se parte desde tener los derechos de propiedad súper claros, ¿no? Y bueno, qué lindo que hayas podido trabajar en eso. Bueno, continuando con conocerte a ti, nos gustaría saber qué tipo de proyectos lideras actualmente en WCS y cuáles son los principales enfoques que guían este trabajo. Ya, bueno, mi rol es más de apoyo, ¿no? A todo un equipo que esté involucrado en diferentes actividades, ¿no? Pero te puedo dar una descripción del programa, ¿no? Pero yo no diría que lidero esos temas, sino que es un trabajo de un equipo comprometido, claro, que trabaja de manera integral, ¿no? Tenemos como visión, como WCS, el abordar las principales amenazas que enfrenta la naturaleza en dos geografías principales en este momento en Bolivia, donde concentramos nuestras actividades. El norte de La Paz, que es en la zona que llamamos el paisaje, el gran paisaje Madidi, y en la zona de los Llanos de Mojos. Y en ambos paisajes estamos tratando de hacer frente a una época que enfrenta Bolivia, que podríamos describirla como el cuello de botella, ¿no? Donde la naturaleza está enfrentando una diversidad de presiones que van desde el avance de la frontera agrícola, la minería ilegal, los diferentes crímenes ambientales como tráfico de fauna, también también, por supuesto, todos los impactos diversos del cambio climático, ¿no? Y buscamos generar condiciones para evitar el impacto sobre los espacios en mejor estado de conservación, ¿no? Que para nosotros son un futuro para el país y para un desarrollo más equilibrado, ¿no? Porque sin esos espacios en buen estado de conservación afectamos una serie de funciones ambientales como la provisión de agua, ¿no? Esa conectividad de bosques en buen estado de conservación, de ríos saludables que permiten que se mantengan poblaciones saludables de especies
y que se mantenga la resiliencia al cambio climático. Y luego, además de trabajar para lograr mantener esos espacios que en el país sobre todo se encuentran dentro de áreas protegidas, nacionales, subnacionales, sitios Ramsar, pero también territorios indígenas. Eso es más o menos 56% del país se encuentra en áreas protegidas nacionales, subnacionales, sitios Ramsar y los territorios indígenas que colindan o se sobreponen a esos espacios, ¿no? Entonces, trabajamos para fortalecer las capacidades de gobernanza en esos espacios y, por otro lado, para promover iniciativas de manejo sostenible de recursos naturales como café amigable con las aves, también turismo, ganadería de bajo impacto, para promover la coexistencia sobre todo en las zonas, digamos, de amortiguamiento de estos espacios y finalmente generando un diálogo y apoyo a las acciones locales por parte de la ciudadanía urbana, que ya representa 70% más o menos de la población nacional, ¿no? Entonces, obviamente los esfuerzos locales necesitan de ese respaldo urbano para hacer frente a esta época del cuello de botella y llevarnos hacia un futuro de mayor equilibrio con la naturaleza. Sí, bueno, un poquito de mis reacciones. Justo leía el último informe que se estima de que hasta el 2050 se estima que más o menos el 80% de la población va a ser urbana. Y qué tarea más grande la de WCS, por lo que mencionas, porque hoy en día sabemos que, bueno, con toda la coyuntura actual del país, básicamente la expansión de la frontera agrícola y la minería son los principales sectores económicos, ¿no? Tal vez al respecto un poco de eso, ¿cuáles dirías tú que son los mayores retos? Si gustas me respondes solo para la minería o solamente para la frontera agropecuaria o para los dos, para poder encontrar, como mencionabas, ese punto de equilibrio de la conservación, pero al mismo tiempo promover un desarrollo sostenible. Ya, bueno, partiría de la misma manera un poco que describí el trabajo que hacemos, ¿no? O sea, como punto de partida yo creo que es asegurar la gestión efectiva de estos espacios en buen estado de conservación. Eso significa el apoyo de todas las autoridades a la gestión de las áreas protegidas y el desarrollo de mecanismos de sostenibilidad financiera a perpetuidad, ¿no? Ahora estamos trabajando en Bolivia con diversas instituciones, ¿no? Un proceso que está siendo liderizado por el Servicio Nacional de Áreas Protegidas con apoyo de BBF y de Fundesnap, pero también nosotros apoyando eso con los temas de los indicadores de conservación para justamente lograr consolidar un fondo que dé recursos a perpetuidad y suficientes, ¿no? Cubriendo esta brecha financiera que tienen nuestras áreas protegidas. Lo mismo, generar mecanismos de financiamiento para los territorios indígenas. Claro. Pero además de eso, ¿no? Se tiene que lograr también promover mejores prácticas para las diferentes actividades productivas en el país. Y yo creo que como país, en términos de volúmenes, es difícil que compitamos de una manera sostenible, pero sí podemos competir accediendo a mercados nicho que valoren los beneficios o las prácticas ambientalmente y socialmente amigables de diferentes sectores, ¿no? Claro. Entonces, la minería puede ocurrir, pero la cosa es dónde, no en áreas protegidas, porque eso es una minería ilegal, pero donde ocurra que utilice mejores prácticas y pueda acceder, por ejemplo, a sellos como el que tiene Suiza de oro verde, ¿no? Y reduciendo sus impactos, evitando los impactos sobre sitios que no deben ser tocados, ¿no? Luego reduciendo todos los impactos que no puedan ser evitados en las zonas donde se desarrolle y compensando
los impactos residuales, ¿no? Usando lo que se conoce como la jerarquía de mitigación, ¿no? Y lo mismo se puede hablar en términos de producción ganadera o producción agrícola, ¿no? Hay hasta soya certificada por mejores prácticas, ¿no? Pero el tema es, bueno, y en Bolivia la ganadería, por ejemplo, en las pampas naturales del Beni, puede ser una ganadería libre de deforestación y manejando, reduciendo los conflictos, por ejemplo, con los jaguares a través de la conservación de las poblaciones de presas naturales, ¿no? Entonces, es cuestión de proteger estos espacios principales y en las áreas de conservación de biodiversidad y en las áreas donde se va a hacer actividades de desarrollo que tienen que realizarse para el desarrollo económico del país, que se utilicen las prácticas que aseguren la sostenibilidad de estas intervenciones y su resiliencia ante el cambio climático, ¿no? Porque el no hacerlo nos va a llevar a un ambiente que no va a ser propicio para la producción, donde no va a haber suficiente agua. Ya se están viendo el impacto de actividades extractivas y el cambio climático sobre fuentes de agua en zonas donde nunca antes escaseaba el agua. Los llanos de Mojos es el humedal más grande de toda la Amazonía, y en los llanos de Mojos ya se está viendo áreas que están perdiendo su cobertura de agua aún en época de lluvia, ¿no? Y ni de hablar de la época seca, ¿no? Entonces, en los yungas, la gente ya se queja. En los yungas, que es una zona súper húmeda, ¿no? Históricamente. Entonces, el tema de agua yo creo que es muy evidente, nos evidencia, ¿no? De que no podemos hablar de desarrollo sin mantener el capital natural que es necesario para la sostenibilidad de ese desarrollo. Sí, no, tal cual. Justamente de ahí viene, ¿no?, la definición de desarrollo sostenible, que contempla lo económico, social y ambiental. Y bueno, creo que todas tus respuestas me han llevado a la siguiente pregunta. Encajan perfecto con el hecho de que muchas veces se relaciona Bolivia con su altiplano. Pero lo que muchos no saben es que más de la mitad del país en realidad es amazónico. ¿Qué hace que la Amazonía boliviana sea particular o importante a nivel global? Bueno, esta posición de la Amazonía boliviana en la zona donde los Andes se encuentran con la Amazonía, es el pie de monte, ¿no? Esa zona es de las más biodiversas del planeta, ¿no? Y es por eso que, por ejemplo, el Parque Madidi es considerado el área protegida más biodiversa de todo el mundo, ¿no? Entonces, esta situación del país donde se encuentra, ¿no?, los Andes con la Amazonía hace que nuestras áreas protegidas amazónicas tengan valores muy importantes en términos de biodiversidad, pero también somos un país muy diverso en términos culturales, y de esa relación entre la riqueza cultural y la riqueza de biodiversidad es, creo, muy característica de toda la Amazonía, pero en particular en el caso de Bolivia. Por ejemplo, ahí se puede hablar del valor de los llanos de Mojos, ¿no?, donde tenemos, creo que 30 diferentes lenguas, ¿no? Es una zona de gran número de lenguas, y también gran número de lenguas que no se encuentran en otros sitios, ¿no? Y esa diversidad cultural permite mirar la biodiversidad y su potencial desde una riqueza de puntos de vista que es muy importante, ¿no? Porque todavía la Amazonía es muy desconocida, ¿no? En el caso de nuestro país en particular, ¿no?, hay muchos espacios que todavía son
no han tenido ni siquiera una investigación, ¿no? Entonces, en el caso de las expediciones que hemos llevado a cabo en Madidi o en Llanos de Mojos, no hay una expedición donde no surja algo nuevo, ¿no? Entonces, eso, y bueno, por otro lado, también el tema de la conectividad, o sea, la Amazonía no debería mirarse como una Amazonía dividida por límites de países. Necesita de la conectividad de bosques, necesita de la conectividad de los ríos. Y nosotros nos encontramos en la parte alta, ¿no? Y es esa conectividad entre, por ejemplo, los humedales de los Llanos de Mojos y la cuenca del Madeira es la que provee de mayor cantidad de sedimentos a toda la Amazonía, ¿no? Entonces es fundamental para la productividad en la Amazonía el contar con estos sedimentos que provienen de los Llanos de Mojos y de la parte andina. Entonces, bueno, sí, resaltaría en el caso de Bolivia esta conectividad altitudinal, ¿no? Entre la cuenca alta y la parte más baja, la diversidad en estas partes del pie de monte, la diversidad cultural y la importancia del humedal más grande de la Amazonía que se encuentra en los Llanos de Mojos, ¿no? Y capaz una cosita más en términos del pie de monte, súper crítico para la reproducción de peces, ¿no? Entonces, en la zona del Madidi hemos visto que justo las zonas de reproducción de los bagres migratorios se encuentran en estos puntos donde el substrato cambia, ¿no? Se vuelve más arenoso, donde se encuentran los Andes con la Amazonía, y eso está dentro de nuestro país. Justamente uno de los principios fundamentales del SPA es la conectividad, y no solamente, como mencionabas, verlo como, sí, una Amazonía conectada completamente en términos biológicos, sino también ahí entra lo cultural, el de las comunidades indígenas, de la biodiversidad que existe. Y bueno, continuando, desde tu experiencia, ¿cuál consideras que es el mayor reto que enfrenta hoy en día la Amazonía, ya sea para su conservación o tal vez en temas de financiamiento? ¿Cómo tú ves estos mayores retos? Bueno, creo que el mayor desafío es darle la importancia en términos de políticas públicas y de manera integrada entre los diferentes países, ¿no? Muchas de las amenazas que enfrenta la Amazonía se sienten a nivel local, pero las soluciones también dependen de lo nacional, donde se requiere la voluntad política y también de los esfuerzos a nivel de toda la cuenca entre los países, ¿no? Porque hoy en día las principales amenazas no ocurren a una escala pequeña, ocurren a gran escala, ¿no? El tema del cambio climático, el tema de los crímenes ambientales, las respuestas para hacer frente a esas amenazas no dependen solamente de las respuestas locales, ¿no? Son multiescalares y eso hace que sean complejas y dependen mucho de la capacidad de gobernanza también a nivel multiescalar, y el apoyo en términos de diversas políticas públicas, ¿no? O sea, no necesitas solamente el apoyo del sector ambiental, necesitas el apoyo del sector de salud que visibilice la importancia de los ecosistemas saludables para la salud de todas las poblaciones en la Amazonía, ¿no? Hemos visto el impacto de los incendios sobre la calidad del aire, ¿no? El 2023. Llega hasta acá. Hasta en La Paz, ¿no? Claro. Luego las fuerzas del orden, la fiscalía, la policía ambiental, el Ministerio de Planificación del Desarrollo, ¿no? Que evalúe el tema de los proyectos de infraestructura o extractivas y busquen formas de reducir el impacto
sobre la cobertura boscosa para no empeorar esta situación de pérdida de conectividad que lleva a la pérdida justamente del ciclo, ¿no?, de los ríos voladores que nos provisionan de agua hasta en las ciudades, en los Andes, ¿no? Entonces es esa complejidad de actores que tienen que estar involucrados, y también las capacidades de integración y de colaboración entre estos actores, que creo que representa el principal desafío. Qué interesante, porque en la anterior pregunta mencionábamos de justamente la interconectividad como un elemento principal, y acá vemos que probablemente es el mayor desafío, ¿no? El poder integrar, verla a la Amazonía no solamente como un ente biológico, sino que ahí entran componentes culturales, económicos, de salud. Si tuvieras un minuto para convencer a alguien de la importancia de conservar la Amazonía, ¿qué le dirías? Le diría: la Amazonía no solamente es importante para la biodiversidad, es importante para nuestra salud y para el futuro de todas las actividades, casi todas las actividades productivas de los países en la Amazonía. Sin la Amazonía no vamos a tener temperaturas que permitan, mantener la salud y también mantener la productividad agrícola, ¿no? Tampoco vamos a tener agua, y sin agua no hay vida. Tampoco vamos a poder aprovechar toda su potencialidad, ¿no? Viendo, por ejemplo, temas de manejo de recursos del bosque y un sinfín de productos que todavía ni siquiera sabemos que están ahí. Claro. Tampoco vamos a tener el potencial de turismo, ¿no? Y por lo tanto, explicarles además que la Amazonía es el hogar de 400 diferentes pueblos indígenas, ¿no? Y que tiene 300 diferentes lenguas en su interior, y que la pérdida de ese conocimiento ancestral sería enorme, ¿no? No sabemos todo lo que estaríamos, todo el conocimiento que estaríamos perdiendo. Entonces es mirar la Amazonía como mucho más que solamente su biodiversidad. Es básico para nuestro futuro. Y no solamente el nuestro, también el de Europa, el de África, el de Asia, porque la pérdida de la Amazonía resultaría en cambios climáticos a escala global. Creo que es un poco más de un minuto, pero es que es importante. Sí, justamente recientemente con miras a la COP30, que va a ser una COP amazónica, veía como que se está considerando la Amazonía como un punto de acción climática global, justamente por la importancia, no solamente en regulación climática, hidrológica, en términos regionales, sino globales, ¿no? Entonces es algo que obviamente no solo nos importa a nosotros, sino debería importarle a todo el mundo. Como sabes, el SPAYAC específicamente está compuesto por jóvenes, y nos gustaría que en esta sección, tú ya eres obviamente una persona que inspira mucho, pero para las personas jóvenes que nos estén escuchando, ¿qué le dirías tú a estas jóvenes que sueñan con dedicarse a la ciencia o a la conservación? ¿Qué recomendaciones le darías para empezar este camino? Que no tengan miedo de innovar, que no tengan miedo de preguntar a otros, ¿no? Que no tengan miedo de cuestionar diferentes opciones o estrategias, ¿no? Hay cosas que uno piensa que son debilidades en su carácter, si es que cuestiona o dice no sé, ¿no? O nadie ha hecho esto, ¿será posible? Se requiere de eso. Y es la juventud que tiene
generalmente mayor creatividad en pensar en opciones diferentes, ¿no? Porque no solamente se necesita la creatividad en la ciencia, también se necesita la creatividad para explorar nuevas iniciativas que puedan generar economías sostenibles, ¿no? Uh-huh. Y también nuevas formas de gobernanza, ¿no? Y de respuesta, de colaboración multiescalar y todo eso, ¿no? Entonces, la creatividad de la juventud, con sobre todo el conocimiento de diferentes tecnologías y sus posibilidades de comunicación hoy en día y de articulación entre lo urbano y lo rural, entre la cultura urbana y las diferentes culturas indígenas, yo creo que tiene un potencial increíble, pero para poder aprovecharlo se necesita de mucha creatividad y de mucha capacidad de diálogo y de humildad, ¿no? Entonces ese sería el mensaje. Consejo. Qué lindo. Bueno, siguiendo con esta inspiración para los jóvenes que nos escuchan, si pudieras viajar en el tiempo y hablar con la Lilian de 20 años, ¿qué consejos le darías para comenzar su camino en la ciencia y la conservación? Si gustas, lo puedes enfocar esto con el hecho de que, bueno, si bien ya el tema de género ha avanzado bastante, sabemos que todavía es un camino que continúa. En Bolivia es un camino que sigue en avance y bueno, tú eres una mujer líder que ha empezado esto tal vez en un momento en el que las cosas eran muy adversas, sobre todo por el hecho de ser mujer, ¿no? Uh-huh. ¿Qué le dirías a la Lilian de 20 años? Me diría que a veces las principales debilidades que uno percibe de sí mismo pueden ser tus principales fortalezas, ¿no? Y que las cosas cambian. Cuando comencé algunos de estos temas que se llaman más soft skills en recursos humanos, no se valoraban mucho, pero hoy en día y sobre todo viendo la complejidad del trabajo en la Amazonía, se necesita poder trabajar en equipos multidisciplinarios y con diálogo intercultural y saber escuchar, ¿no? Y tener empatía. Entonces, les diría que no tengan miedo de esa parte, digamos, más sensible o vulnerable, porque también puede ser una de sus principales fortalezas. Qué lindo. Justamente leí un reporte del mercado laboral, cómo había ido fluctuando, y mencionaban de que hoy en día se ha empezado a valorar menos los años de estudio y se han reemplazado por estos famosos soft skills, ¿no? Uh-huh. Que, como tú dices, tal vez, bueno, en el caso de las mujeres tenemos habilidades que tal vez contrastan en ciertas habilidades con los hombres, pero qué lindo. Bueno, no sé si tienes algún comentario adicional a esta pregunta o algo para cerrar esto y para las personas que nos estén escuchando. No, muchísimas gracias por la oportunidad y bueno, qué lindo poder conversar con este comité asesor juvenil, porque los jóvenes no solamente van a ser los que reciban los resultados de las decisiones que se tomen ahora, sino que también son parte muy importante de generar los cambios necesarios. Entonces, un placer hablar contigo. No, Lilian, el placer ha sido completamente mío y muchas gracias a ti por tu tiempo y por todo el trabajo que haces. Mil gracias. A todos los que nos escuchan, gracias por acompañarnos en este episodio. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y estar atentos a nuestros próximos episodios. Juntos, sigamos construyendo la Amazonía que queremos. Este podcast es una iniciativa del Comité Asesor Juvenil del Panel Científico por la Amazonía. El Panel Científico por la Amazonía se beneficia del generoso apoyo de la Fundación Gordon y Betty Moore, la Fundación Charles Stewart Mott y el Banco Mundial, con el apoyo financiero del Fondo para el Medio Ambiente Mundial.
El Comité Asesor Juvenil agradece especialmente el generoso apoyo prestado a su labor por la Fundación Gordon y Betty Moore.